Y muy bien, sean todos muy bienvenidos a este primer podcast que vamos a realizar en esta ciudad tan alejada que es el extremo austral de Chile, que es Punta Arenas. Y estamos aquí con nuestro primer invitado. ¿Cómo te presento? ¿Como Jim? ¿Como Jaime? ¿Cómo te conoces? Jaime. ¿Jaime? Ya, o Jim, bueno. Ya, ahí va a ir cambiando de personalidad de acuerdo a cómo vaya transcurriendo este podcast. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos pasan por alto y muchos no le toman el peso como corresponde. Y hemos decidido tomar este primer punto para dar el puntapié inicial a lo que van a ser los siguientes temas, que van a ser súper interesantes. Vamos a tener hartos invitados aquí en este podcast humilde, pero con mucha profundidad en los temas que vamos a tocar. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los afanes de la vida, sobre esas cosillas que a veces nos quitan esa atención, ese tiempo que nosotros tenemos muy limitado en cuanto al desarrollo del día, el desarrollo de la semana. Y cuéntame, Jim, tú tienes ¿cierto? Una familia, tienes hijos, tienes una esposa, tienes un hogar que mantener. ¿Cómo compensas esto de el tiempo que tú dedicas a ciertas cosas, a tus responsabilidades como padre, a tus responsabilidades como esposo, a tu trabajo, ¿cierto? ¿Y cómo lo haces para mantener un equilibrio y no caer en esto que nos habla Mateo 6:25 sobre los afanes de la vida? ¿Ya? Difícil. O sea, no podemos decir que es algo fácil de llevar o algo sencillo, porque en la experiencia, yo creo, cotidiana, personal, es tan complicado el tema Claro. el día a día, las vueltas que uno tiene que dar cada día del tema del trabajo, que uno ya se levanta temprano, la gente que está trabajando tempranito, no sé, preparándose para ir al trabajo, para rendir en lo que a uno le piden. Entonces Sí, es complicado, claro. es súper complicado. El tema de la familia, que uno tampoco puede dejar de lado a la familia. O sea, está el trabajo, está las ocupaciones personales, la familia, los hijos, el día a día. Todos tienen, yo creo, diferentes formas de llevarlo, porque hay, no sé, tú soltero, sin compromiso, cabro ahí, o con compromiso, no sé, ahí bueno. Pero tú tienes, por ejemplo, una forma, por lo que yo veo, una forma distinta quizás de llevar la vida hasta este momento. Claro. Pero hay otras personas que quizás tienen a alguien enfermo, que también tienen que cuidar de esas personas. Entonces, Así todo es. eso te va haciendo, o sea, al verlo yo así desde mi punto de vista, van haciendo que tú te afanes tanto en ciertas cosas, o el exigir, el trabajo, los estudios, Claro. hacen que tú vayas cada vez más como llenándote de cosas, de cargas, de actividades, y a veces cuesta tanto como salir de eso para poder dedicarle tiempo al Señor, porque que sería lo ideal que uno pudiera todas las mañanas levantarse tempranito, orar, Claro, como orar al Señor. Hay hartos ejemplos en la Biblia que invitan a que desde temprano, ¿cierto?, uno dedique un tiempo al Señor para tener un día productivo, fructífero. Exacto. En el Señor. Y la misma palabra, ¿cierto?, nos invita a eso, que el tiempo de la mañana es el momento ideal en el cual uno tiene que destinar ese tiempo para el Señor. Independiente, ¿cierto?, de que uno no solamente en la mañana tiene que estar atento y, ¿cierto?, en comunión con el Señor, sino que durante todo el día. Exacto. Pero sí es importante sí apartar un tiempo, y sobre todo en las mañanas. Sí, a veces tú, no sé, uno se levanta, prepararse para salir, que todo, y resulta que hay días que uno, como que pasó y se olvidó. Y después uno dice, está a mitad de mañana, las 10, 11, hoy día, ya, el Señor,
Y ahí uno empieza a recordarse porque está ahí, todos los días, uno tras otro. Sí, al final se vuelve como un círculo vicioso y uno no se da cuenta cómo la cantidad de cosas y responsabilidades que uno va adquiriendo te empiezan a hacer que olvides, ¿cierto?, las prioridades. Como decíamos y como nos invita la palabra, ¿cierto?, debería ser una prioridad tener un tiempo con el Señor a solas, ¿cierto? Y esta cantidad de cosas, estas responsabilidades, como tú decías, los niños que hay que levantarlos en la mañana para que vayan al colegio, ¿cierto?, después el trabajo, después que te piden una cosa, después que tienes que ir por el almuerzo, etcétera, etcétera. Al final del día terminas agotado y llegas sin ánimos de nada y tienes que seguir funcionando hasta que te acuestas. Entonces es una rueda, ¿cierto?, que hay que tener, ¿cierto?, bien definidos los tiempos para poder apartarlos como corresponden. Y sí, es un desafío que cada uno de nosotros debe tener y debe cuestionárselo y preguntárselo a la hora de organizar su día, organizar su tiempo. Sí, el poder dedicar, aunque sea en la mañana, tal vez es muy difícil, pero yo pensaba también, y a veces uno está duchando y porque, a ver, la comunión con el Señor no es solo el quedarse ahí, orar y quedarse de esa forma todo el momento como pegado, así como claro, de una forma tan ritual, porque por muchas veces uno piensa que el estar con los ojos cerrados, orando de forma como la típica forma que uno claro. así orar, no sé. Claro, como que no es la única forma, porque tú también podrías estarte duchando y estar en comunión con el Señor, estar pensando, estás preparándote para el día, tomando tu desayuno, dándole gracias al Señor porque estás alimentándote, quizá tratar de llevar eso a lo diario, a lo práctico, exactamente, para ir teniendo una comunión, no esa comunión ritual que se podría decir de que ya yo me voy a dedicar este tiempo, o sea, no es malo, obviamente hay que hacerlo, hay que hacerlo, dedicar ese tiempo. No, de hecho, yo hago una confesión, yo soy más, no sé, quizás muchos se sentir identificados conmigo, o quizás no. Yo me cuesta mucho en la mañana dedicar un tiempo, pero soy más nocturno, por así decirlo, cierto, en las mañanas. Y quizá, como decíamos, la Biblia nos invita a que pueda hacer en la mañana. Yo en realidad aparto un tiempo en la noche, ¿ya? O sea, obviamente durante el día siempre estoy tratando, ¿cierto?, de organizar mi día con el Señor, pero en las noches es cuando dedico y tengo ese tiempo para mí y con el Señor para poder no sé, comentarle cómo me fue mi día, ¿ya? Claro. Pero es mi forma. Quizás muchos tienen su forma durante el día, pero el tema es bueno, quizás nos desviamos un poco sobre las prioridades, pero sí, primero tener un tiempo con el Señor y, como tú decías, que sea fluido, que no sea una obligación, que no sea un ritual, sino que sea un diario vivir, algo que vaya fluyendo, algo que sea natural para uno. Y bueno, somos seres de hábitos, la verdad. Somos seres que poco a poco, si vamos haciendo cosas repetitivas, vamos adaptando esa forma de vivir, esa forma de hacer las cosas. Claro. Y es práctico, o sea, uno quizás al principio puede costar, pero yo creo que el repetirlo, como tú dices, o el ir de a poquito, uno va tomando esa costumbre o esas actividades, y ya uno va a poder, por ejemplo, no necesariamente estar todo el tiempo, no sé, toda una mañana de rodillas, porque vas a poder estar en constante comunión con el Señor, de una forma quizás distinta, obviamente, pero no quiere decir tampoco que uno no dedique un tiempo, por ejemplo, como tú dices, en la noche, en el momento que tú puedas, a estar con el Señor de una forma más íntima, más directa. Claro. También uno va a la iglesia los fines de semana, uno dedica a veces ese tiempo, los que pueden ir, no sé, sábado, domingo, los que van, hay muchas mujeres que van, por ejemplo, que se reúnen durante la semana. Se reúnen durante la semana, sí. Entonces ahí tienen tiempos también los jóvenes que se reúnen y tienen tiempos para poder quizás salir un poco de estos afanes, de esta rutina y batahola de cosas por hacer, claro, que nos llenan la vida de otras prioridades. Claro, también. Eso uno tendría que ir trabajando. Claro.
Sí, no, muy bien. Otra pregunta sobre el tema de que a veces muchos tomamos esto de las prioridades como una meta, ¿cierto? Por ejemplo, me voy a comprar un auto este año y mi meta es que a fin de año me lo compre. Y estoy ahí, dale, y me empiezo a afanar, ¿cierto? Empiezo a ocupar mi tiempo, mis esfuerzos, trabajo, y de repente por ese objetivo me consigo otro trabajo y estoy trabajando en 2 lados para adquirir más dinero, porque eso me va a llevar a mi meta, a mis objetivos. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan saludable puede ser el progreso en la vida de uno versus, ¿sabes? El tiempo? Obviamente lo que hablábamos anteriormente, el tiempo que uno dedica, el tiempo que uno tiene para el Señor. Muchas veces me ha pasado y he visto por ahí que hay hermanos o gente que está tan entusiasmado con sus proyectos, con sus cosas, conseguir sus bienes materiales, claro, objetivos o aspiraciones, no sé, económicas o de repente laborales o de estudio, qué sé yo, que terminan por alejarse un poco. Incluso ya no vienen los domingos, no se reúnen durante la semana, lo que hablábamos. Hay distintas actividades en las iglesias durante la semana, y por esto mismo de los objetivos, de los proyectos, de los afanes, terminamos alejándonos. Es peligroso. Claro, es complejo igual porque nadie tampoco, o sea, nadie dice que, yo creo, que tú no progreses. O sea, claro, nadie dice que uno busque también su comodidad, en cierto modo, buscar el tener cosas para uno, pero que tampoco sea eso tal vez lo principal, o sea, que no sea eso, de vivir, ¿no? La razón, exactamente, que me voy a enfocar en conseguir este objetivo y le voy a dar hasta que lo consigo, pero como dice el dicho, ¿a qué costo? Exactamente, sin pensar. Por ejemplo, claro, yo empiezo a trabajar sábado, domingo, lunes, todos los días, ya no tengo el tiempo ni siquiera para orar un día en la semana, menos para estar un domingo, por ejemplo, junto con los hermanos, cantando, claro. Que es el momento en el cual uno a veces tiene más tiempo para poder estar reunido en conjunto. Y a veces, claro, hay gente que uno quizás lo ve y después no los ve en mucho tiempo, y eso va quizás también como haciendo que uno cada vez vaya bajando más la intensidad o se vaya como enfriando, se podría decir, no sé la palabra. Sí. Y después prácticamente desaparece de esta esfera. La prioridad que sea el Señor, claro, va desapareciendo, se va apagando como una llama. Claro, y después lo que prima es los bienes al final. Ya no es un auto, después ya es una casa, después ya no es una casa, ya es otras cosas, quizás arreglar cierto claro, es que siempre hay algo que tener hacer. Un negocio. Claro. Entonces cada vez uno va más y más cuando esa es la prioridad. Entonces yo creo que no es que sea que uno no tenga que buscar quizás el bienestar para uno, sino que ir como pesando las cosas y hacerlas de acuerdo igual a la voluntad de Dios. O sea, tratar de siempre de buscar la voluntad de Dios, y si uno necesita tal vez un poco más, no sé, ver si tienes tiempo para poder seguir haciendo tus actividades en la iglesia. No sé, yo toco guitarra y ensayo los sábados, asisto los domingos para el culto. Claro. De repente alguna que otra actividad, pero y si empiezo a desaparecer y ya no voy más al ensayo, no, porque tengo que trabajar, ya empezamos mal. Sí, mira qué importante lo que dices, porque justo ahí en Mateo capítulo 6 habla, ¿cierto?, de que primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y bueno, y todas estas demás cosas van a ser añadidas. Claro, al final uno se va tanto en estas añadiduras, en darle tanta importancia a eso que Dios ya sabe que uno lo necesita
y que están para uno, están ahí al alcance de la mano. Obviamente que el Señor nos manda que nos esforcemos en todo sentido, en el amplio sentido de la palabra, tanto para las cosas espirituales como también, ¿cierto? La Biblia nos comenta de que es bueno trabajar, ¿cierto? Es bueno ganarse el sustento, ¿cierto? Pero todo con su justa medida, y lo que tú comentabas, el tema de la voluntad de Dios. Todo tiene que ir apegado, ¿cierto?, a la voluntad de Dios y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Eso debería ser la prioridad, y habla exactamente esto de los afanes, de no darle prioridad a las demás cosas que Dios te las va a conceder. Dios está atento a las peticiones del corazón de cada uno. Él solamente quiere corazones que estén dispuestos y humillados delante de Él, que estén buscándole de verdad, de corazón. Y lo demás, ¿cierto?, va a ser añadido. Y no nos afanemos, ¿cierto? Pone ahí, ¿cierto?, la palabra ejemplos, ¿cierto?, de los animales, ¿cierto? Que los pájaros tienen donde anidar, los zorritos que tienen sus cuevas, sus madrigueras, y en todo esto Dios les da el alimento, les da el sustento. ¿Cómo nosotros, ¿cierto?, vamos a estar preocupados siendo que somos criaturas, hijos, ¿cierto?, más cercanos al Padre, y sobre todo aquellos que han conocido la verdad, la luz de Jesucristo? ¿Cómo Dios no va a preocuparse de nosotros y de nuestras necesidades? Así que eso sería. No sé si tienes algo más que agregar. Si no, creo que estaríamos por el día de hoy. Sí, no, eso. Como tú dices, estar siempre pensando en cómo agradar al Señor, tal vez, en cómo tratar de evitar este tipo de cosas que nos muchas veces nos quitan tiempo de estar con el Señor, o no sé si quitarlas, sino que manejarlas de mejor forma. Claro. Manejarlas de mejor forma y poder entregar un tiempo para el Señor en el día a día. Así que eso estar ahí. Completamente de acuerdo, y hemos llegado a esa conclusión. Estar siempre conectados con el Creador, con el Padre, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Así que les invitamos a considerar este punto, a no afanarse en el día a día y a buscar siempre la voluntad del Señor. Así que ya nos estamos despidiendo de este primer podcast. Un gusto, primer invitado. Un gusto. Señor Jim, señor Jaime. Mucho éxito en todo. Bendiciones. Gracias. Dios te bendiga mucho. Sí. Y bueno, atrás de cámara, obviamente, tenemos que darle la cordial bienvenida y nuestro saludo a Patricio, Pato01, que ha estado en otros canales por ahí colaborando. Así que nada, un gusto, y síganos acompañándonos en un nuevo episodio de este podcast, y ya vamos a estar con más novedades y nuevos invitados. Que estén muy bien. Chao, chao.